Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener un tema interesante, complicado pero interesante, la cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. La cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios les bendiga a todos. Amén. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios. Vamos a discutir el tema de hoy, la cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. Y buscamos en nuestra Biblia la palabra de Dios. Perdón. La única regla de fe y conducta. Y buscamos Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 27. Hechos 17, versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Para hablar de la cosmovisión pagana de los nazis, del nacionalsocialismo y el cristianismo, tenemos que hablar primeramente, inicialmente, de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumergida en sufrimientos materiales y morales que se traducían en la falta de ideales, la inflación, la falta de trabajo, las cargas de las reparaciones de la guerra, una profunda agitación social en todos los órdenes. Para el 1918, después de la derrota alemana, se rompen, se cercenan los vínculos del Estado con la Iglesia alemana, y va surgiendo una maduración, como dice un autor, de la conciencia eclesial que va tomando rumbos claramente equivocados. Para los hermanos que nos están escuchando por la radio o por internet, es importante que sepa que las iglesias en Alemania están unidas al Estado. Esto viene desde la Reforma Protestante. Y después de la Primera Guerra Mundial, se están cercenando esos vínculos, lo que hace que la Iglesia tome unos caminos, como dije anteriormente, muy equivocados, rumbos que según el análisis histórico-teológico son frutos de la teología liberal que permeaba en los seminarios alemanes. La teología liberal que quebrantó la fe del pueblo alemán, la teología liberal que negó la escritura, negó la historicidad de la misma, negó la resurrección de Cristo, negó el nacimiento virginal y convirtió a la iglesia alemana en una iglesia pobre espiritualmente y en una iglesia derrotada. Y así fue que estableció las bases para esa... Y así establece las bases para la apertura de diferentes caminos, linderes, que iban a marcar el derrotero de la iglesia alemana. En eso, y es interesante,
surge, y quiero que me escuchen bien los hermanos, porque ahí es que se empieza a enfatizar una nueva cosmovisión. La reforma protestante, principalmente la reforma calvinista, produce una cosmovisión, pero también la reforma luterana crea una cosmovisión, lo que se conoció en el concepto de los dos reinos de Martín Lutero. La cosmovisión luterana y la cosmovisión reformada buscaban responder al texto bíblico para la aplicación de lo que decía el texto bíblico a la realidad que vivía todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Para ellos, para los reformados principalmente, la Escritura nos decía cómo se tenía que vivir y cómo se tenía que interpretar la vida y cómo se tenía que interpretar todo lo que acontece a la luz de la Escritura. Pero en Alemania, con estos vacíos y estos problemas y esta incredulidad por la teología liberal, se empieza a hablar de lo que se conoce como la teología de los órdenes de la creación. La teología de los órdenes de la creación, la cual nos dice un autor, señala que todo cristiano, al igual que los demás hombres, viven inmersos en distintas estructuras. Esas estructuras son la familia, el pueblo, el Estado, la raza, la nación, la economía, etcétera. Estos órdenes salidos de la mano de Dios, decía esta cosmovisión, tienen una fuerza coactiva, o sea, entre ellos hay una actividad continua como expresión, y aquí está el problema, como expresión concreta e histórica de la voluntad de Dios. Y ahí tenemos el problema. Porque los órdenes que existen en la creación responden, escuche bien, a la voluntad de Dios. No nos dictan la voluntad de Dios, sino que tienen que responder a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Este concepto de la teología de los órdenes de la creación se fue radicalizando hasta llegar a confundir la historia profana, principalmente la historia profana de Alemania, con la misma historia de la salvación. En pocas palabras, la historia de Alemania, sus costumbres, sus tradiciones, escuche bien, sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, su mitología, sus símbolos, exacto, su folclore, todos sus misterios, toda su cultura, exacto, se convertía en parte integral de la revelación de Dios. Wow. De la revelación de Dios. Por lo tanto, a base de todo lo anteriormente dicho, se establece esto como el caldo, la fuerza que ayudó al nacionalsocialismo, a los nazis, a llegar al poder en Alemania. O sea, esta teología ayuda, conjuntamente con otros, ¿verdad?, detalles en la historia alemana, a que los nazis lleguen al poder. Para el 1933, con la hermenéutica apóstata que hemos planteado, un grupo llamado los cristianos alemanes se apodera del gobierno de la Iglesia por medio de elecciones apoyados incondicionalmente por los organismos y el aparato propagandístico de los nazis. El escrito programático, ¿verdad? El programa de los cristianos alemanes declaraba, por ejemplo, el primer punto de ese escrito programático de los cristianos alemanes era la creación, escuche bien, la creación de una iglesia del Reich, del Tercer Reich, como resultado final de la fusión, de la unión de las 29 iglesias territoriales alemanas. En pocas palabras, se buscaba una iglesia que respondiera al gobierno de los nazis, que estuviera subordinada al gobierno de los nazis, porque los nazis eran parte integral de la revelación de Dios, por ser
alemanes y por responder a esa historia profana que se fundía con la historia de la salvación. O sea que necesitaron un motivo religioso. Un motivo religioso básico. Para desarrollarse. Un motivo religioso básico. Pero veamos que ya hay una cosmovisión pagana que crea un sincretismo con el cristianismo. El segundo punto del programa de los cristianos alemanes, y este es bien importante, era el carácter popular del movimiento. Ese carácter popular, o sea, del pueblo, del movimiento, deberá ser expresión de todas las fuerzas religiosas del pueblo alemán. O sea, todo lo que producía el pueblo alemán en costumbre, folclore, lo que había producido en sus tiempos de mitos y mitología alemana, todo eso deberá ser parte de la expresión de las fuerzas religiosas del pueblo alemán. En pocas palabras, se creaba un sincretismo dogmático entre el paganismo y el cristianismo. Toda expresión mitológica, toda expresión del folclore alemán, producida por el suelo alemán y por la sangre de los alemanes, era parte de la revelación de Dios y por lo tanto tenía que ser fundida con el mensaje del cristianismo. Por eso recogen todos las esferas de la sociedad para que cumplan esa misión. Exacto. Y tenían el arte, la música, el cine, el teatro, todas esas cosas. Y todo eso era parte de la gloria del pueblo alemán, pero le dieron matices religiosos. Que lo utilizaban para como propaganda, ¿no? Exacto. Para diseminar su visión o su cosmovisión. Por lo tanto, la cosmovisión cristiana, la cosmovisión que produce la Reforma, es echada a un lado. Y la revelación de la Escritura, como sola Escritura, es aplastada. El tercer punto, escuche bien, hermano, el tercer punto del programa de los cristianos alemanes era aceptar el principio del caudillaje, o sea, del Führer, del concepto del Führer, acentuando las características alemanas. Eso significa que si se aceptaban las características alemanas, era evidente aceptar el concepto racista y de el antisemitismo, el antijudaísmo de los nazis. En pocas palabras, las leyes arias que el gobierno de los nazis emitieron en Alemania eran apoyados por los cristianos alemanes, los apóstatas que habían llegado al poder de la iglesia, para así llevar a verlas esas leyes arias como parte integral de la revelación de Dios a través del pueblo escogido de Dios, que era Alemania. Escucha lo siguiente. Para el 13 de noviembre de 1933, y esto es muy importante porque cuando usted va creando una cosmovisión pagana para unirlo con el cristianismo, usted tiene un problemita. Usted sabe cuál es el problemita, hermano. Que es imposible la unión del paganismo con el cristianismo. Que no hay comunión entre Cristo y Belial. Y por lo tanto, el cristianismo rechaza todo concepto pagano. Venga del pueblo que venga. Pero entonces, para lograr esa fusión, para lograr ese sincretismo, el 13 de noviembre, escuche bien, de 1933, el año que Hitler sube al poder, en el Palacio de los Deportes de Berlín, 20.000 cristianos alemanes, así se llamaba el grupo, los cristianos alemanes, y simpatizantes abogan por la supresión, por eliminar el Antiguo Testamento y la moral del apóstol Pablo. O sea, para lograr ese sincretismo, tienen que ¿qué? Violentar y eliminar la Escritura. Claro que sí. Porque la Escritura señala contrario a todo eso, pero más. En ese mismo congreso apóstata, se aceptan
todas las leyes racistas del Estado y la subordinación práctica de la Iglesia al Tercer Reich. Ya en el 1934, la nueva política de asimilación de las iglesias territoriales crea la única iglesia evangélica alemana patrocinada por el obispo del Reich, Müller. O sea, había un obispo también para todo el Reich, para el Tercer Reich, en la cual se crea una confesión de fe y un culto contrario a la revelación bíblica y respondiendo a los conceptos paganos establecidos por el Tercer Reich, establecidos por el Tercer Reich. Era la persecución contra los judíos, las leyes arias, la persecución contra los gitanos, la persecución contra... Porque esto es muy importante. Hay algo que señalar aquí, hermanos. Cuando hablamos de persecución, y usted va a los museos del Holocausto, donde quiera que usted, yo estuve en el de Nueva York, y usted va a notar que los nazis tenían una clasificación para los judíos, para los presos, para todos los presos de los campos de concentración. Estaba la estrella de David para los judíos, estaba un triángulo rosado para los homosexuales, había otra marca para los gitanos, había otra marca para los testigos de Jehová. Y usted nota que no hay marca para los pastores protestantes que estuvieron en campos de concentración y murieron en campos de concentración, entre ellos Dietrich Bonhoeffer. ¿Y usted sabe por qué? Porque para la mentalidad del Tercer Reich, para los asesinos de Hitler y de la Gestapo, era una complicación en cierta medida que hubieran alemanes, lo que ellos consideraban alemanes de raza aria pura, ¿verdad? Puro, fueran enemigos del Tercer Reich. Por lo tanto, los pastores entraban a esos campos de concentración sin ninguna identificación, sin ningún distintivo. Eran enemigos del Estado, pero había una complicación. ¿Cómo tú le vas a poner un distintivo a un ario? Un ario. Y ahí está el problema, hermano. Por eso, cuando usted va a los museos que hay alrededor del mundo del Holocausto, hay uno en Washington D.C., otro en Nueva York, en donde yo estuve, usted nota que no hay una identificación de los pastores que sí se levantaron, que se conoció como la Iglesia Confesante. La Iglesia Confesante en Alemania, que se levantó en contra del Tercer Reich. Sí, esa era una de las contradicciones. Exacto, muy bien, muy bien. Una de las contradicciones que se hacía difícil bregar a los nazis. Pero estamos frente, y lo que queremos enfatizar en esta noche, y vamos a seguir este programa el próximo sábado, es que se crea una cosmovisión pagana mezclada con el cristianismo. O sea, tratando de mezclarla, pero no es posible tal mezcla. Pero se suprime el cristianismo verdadero, se persigue a los cristianos en Alemania, que no aceptan ese paganismo y esa apostasía, se persigue, es llevado a los campos de concentración, los pastores evangélicos que rechazaron eso, murieron en campos de concentración porque no aceptan el concepto de los apóstatas que habían llegado al poder de la iglesia alemana, llamados los cristianos alemanes. La filosofía del nacionalsocialismo es que la tierra y la sangre alemana estaban destinadas a gobernar el mundo. Pero entonces se le da un matiz religioso a través de la cosmovisión pagana cristiana de los cristianos alemanes. Pero no podemos pasar por alto que el gobierno de los nazis también estaba dominado por el ocultismo. Porque regularmente en las películas de Hollywood y en los documentales que vemos, el énfasis que se da es en el ocultismo que ocurre en el gobierno alemán. Las juventudes hitlerianas, la Gestapo, eran movimientos ocultistas, pero se pasa por alto que también cristianos apóstatas llegaron al poder de la iglesia y crearon una cosmovisión apóstata para apoyar al gobierno nazi. Y eso se pasa por alto.
pues es algo más profundo, es algo más difícil de explicar, estudiar y de explicar. Y de identificar específicamente. Exacto, pues, no tiene forma. Exacto. Por eso es que todo era bajo la mesa. Y por eso los estudios que se han hecho ha salido, ¿verdad? Muchas de estas cosas a la luz. Ahora, ¿qué también nos muestra esto? ¿Qué es la idea que estamos persiguiendo? O sea, nosotros tenemos que entender que cuando la apostasía está entrando a la iglesia, la base de la apostasía es negar la autoridad de la Escritura. Ese es su primer enemigo, por eso es que hay que eliminarla. La primera base, y esa base regularmente es puesta en los seminarios. Cuando un seminario se convierte en un seminario apóstata, que niega la historicidad del texto bíblico, ese seminario es el que produce los pastores que van a ir a las iglesias a predicar y que van a minar la fe de los creyentes. Y por lo tanto, las iglesias se van llenando de cosmovisiones paganas, como cosmovisiones apóstatas, que niegan lo que dice el texto bíblico. Y vamos a ver esta aplicación, vamos a ver lo que ocurre en los nazis, cómo se aplica en estos tiempos. Pasamos a la sesión de la pregunta religiosa. Hay muchas preguntas, hermanos. Vamos a escoger 2 o 3, porque no nos da el tiempo. Tengo uno aquí del hermano Alberto de Coamo, dice, ¿solamente iban los judíos a los campos de concentración? No. En los campos de concentración murieron 500,000 de gitanos. 500,000 de gitanos. Identificados y asesinados. A los campos de concentración iban los homosexuales. El Tercer Reich era enemigo del homosexualismo, aunque tenía muchos homosexuales entre ellos, porque es un gobierno de hipócritas, ¿oyó? Así de sencillo es esto. A los campos de concentración también morían, como dije anteriormente, los testigos de Jehová, porque tuvieron una militancia y era algo extraño para el gobierno del Tercer Reich, los testigos de Jehová. Pero también murieron muchos protestantes que pertenecían a la iglesia confesante y no aceptaban la cosmovisión pagana. Y que eran alemanes. Y murieron. Lo que pasa es que cuando usted habla de protestantes, de alemanes protestantes, usted está hablando de algo que es parte de la cultura alemana. Y por lo tanto no eran identificables, no eran identificados en los campos de concentración, aunque en las listas estaban entre ellos pastores y miembros de iglesias protestantes alemanas. Y el más famoso es Dietrich Bonhoeffer, el gran pastor luterano, que ya estaba en Nueva York, y decidió volver a Alemania por su pueblo. Decidió volver a Alemania a denunciar el Tercer Reich y muere en un campo de concentración nazi. Y ahí fue que él va entendiendo, ¿verdad?, muchas cosas antes de morir, y escribe muchos libros antes de morir, entre ellos El precio de la gracia. Él fue que nos habló de la gracia barata, esa gracia sin compromiso, que es muy importante. Tengo una pregunta del hermano José Figueroa de Carolina, que si se puede considerar un apóstata como escogido. No. Nada más. Si es apóstata no es escogido, se acabó. Eso es un contrasentido. La respuesta a esa pregunta, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Dentro del programa, dentro de las directrices del programa de los cristianos alemanes, mire, había lo siguiente. Ellos decían que era una lucha para unir las 29 iglesias regionales, o sea, los 29 organismos que organizaban cientos de iglesias en una sola iglesia del Reich. Había también, ellos hablaban que querían una iglesia popular, viviente, que sea la expresión de las fuerzas religiosas de nuestro pueblo. Pero cuando hablaban de las fuerzas religiosas de nuestro pueblo, ¿verdad? Mire qué interesante, se refiere, y esto es muy importante, toda la fuerza religiosa, incluyendo el paganismo de las tradiciones alemanas. Esa era la cosmovisión de los cristianos alemanes. Ahora, escucha lo siguiente. Decían ellos, aceptamos como fundamento el cristianismo positivo. Profesamos una fe en... ¿Sabes lo que era el cristianismo
positivo era el cristianismo de la unión de todas las iglesias con todas las confesiones religiosas, incluyendo el paganismo. Eso era un cristianismo positivo para ellos. Un sincretismo total. Sí, un sincretismo y un que negar la señorío de Cristo, negar el señorío de Dios sobre todas las cosas, como los versículos que leímos en Hechos 17, del 24 al 27. Mire cómo dice: aceptamos como fundamento el cristianismo positivo, profesamos una fe en Cristo que se afirma de acuerdo con la raza, mire eso, con la raza, como corresponde al espíritu alemán de Lutero y una piedad heroica. Wow. Y entonces toman a Lutero y lo hacen revolcar en su tumba. Sí, porque ya está muerto, ya Exacto. no se puede defender. Y es importante, ¿verdad?, que veamos cómo se cita a Cristo y a Lutero para el paganismo. Escuche bien, no porque una iglesia cite a Cristo y cite a un reformador o cite yo no sé a quién, lo que dice es verdadero. Esto tiene que estar acorde a la Escritura, no a la mentalidad y a la raza del pueblo alemán, como decían los cristianos alemanes apóstatas. Ahora, mire lo siguiente, escuche lo otro que dice, muy importante. Decían los cristianos alemanes en sus directrices: vemos en la raza, el pueblo y la nación, o sea, ¿la nación qué? Alemana, unos órdenes de vida que Dios nos ha entregado y confiado. El cuidado de su conservación es para nosotros ley de Dios. Para ellos, la tierra, la sangre y el pueblo alemán era que revelación de Dios. Y añaden: por ello hay que oponerse a la mezcla de razas y mantener la raza pura. Esas eran las directrices de los cristianos alemanes. Ese era el concepto, la cosmovisión que existía, apóstata en el Tercer Reich. Respondiendo también al ocultismo del Tercer Reich, respondiendo a las órdenes del Führer y atentando contra la fe cristiana que habían aprendido. Parece que toda esa humillación de la derrota de estos en la Primera Guerra Mundial, el eliminar las escrituras como la cosmovisión correcta, el Reich se aprovecha y les vende un sueño a esta gente. Exacto. Les vende un sueño y ellos, con toda esta situación, sin negar la responsabilidad que tienen ante esto, se dejan influenciar. Sí, pero hay que ver que no todo el mundo sabe vender sueños, ¿verdad? Claro. Y hay que ver, como tú acabas de decir, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial crea la base, ¿verdad?, para que los alemanes, un pueblo que es bien educado, ¿cómo no? increíblemente educado, caiga en una trampa como esta. Entonces, la iglesia, que debe ser profética, lámpara, luz, se convierte en cómplice del asesinato. Y para convertirse en cómplice del asesinato, tiene que negar la Escritura, suprimir la Escritura. Sí, es la única forma que podían justificar. Exacto. Y crear el sincretismo pagano de la cosmovisión nacional socialista. Hacerlo creíble. Muy como bien. sincretizando, o sea, yo escojo de aquí, escojo de allá y quito esto. Pero al mismo tiempo ya había una base teológica cuando ya en los seminarios alemanes se había negado la historicidad de la Escritura, se había negado lo milagroso de la Escritura, se había negado los principios básicos del cristianismo y habían minado la fe del pueblo alemán, que habían destruido la fe del pueblo alemán. Por lo tanto, todo estaba listo para esto. Todo estaba listo. ¿Y qué queremos ver con todo esto? A la luz de lo que ocurre en Alemania, bajo el Tercer Reich, nosotros observamos, número uno, escucha bien, hermano, las consecuencias de una teología liberal, las consecuencias de una teología apóstata, que niega la historicidad del texto bíblico. A modo de nota, pastor, es bueno mencionar que esas dos cualidades, apóstata y liberal, existen hoy día. No estamos hablando de los años 40. A eso vamos. Entonces,
esas características de la teología liberal llevan a todo el resultado va a ser el mismo. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que ver. Que se utilizan títulos que la Escritura tiene como revelación, como Cristo, como el propio Lutero, ¿verdad? Como piedad. Todo eso se utiliza en el discurso de los cristianos alemanes apóstatas, y lo que hay detrás es un puro sincretismo que es totalmente contrario a la revelación bíblica. Al tú crear esa cosmovisión que nosotros identificamos en los primeros, empezando el programa, al tú crear esa cosmovisión, por lo tanto, estableces las bases para posteriormente que el pueblo alemán lo acepte, lo reciba. Esa cosmovisión que se llamaba los órdenes de la creación, el concepto de los órdenes de la creación, se van justificando con la idea de que el pueblo alemán y la historia del pueblo alemán es parte de la revelación de Dios. Eso me hace recordar que uno de los principios de la cosmovisión cristiana, que es la caída. Exacto. El ensueño que le vendieron a ellos es que se lo están vendiendo a pecadores. Exacto. Creación, caída y redención. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Que es lo que acaba de decir Ángel. El segundo punto es que esa idea, esa teología sincretista que se produce en la Alemania nazi, con los cristianos alemanes y el Tercer Reich, la vamos a ver reflejada en muchas iglesias posteriores al Tercer Reich que niegan la Escritura, creando una nueva cosmovisión apóstata para justificar la pecaminosidad dentro de esas iglesias. Y no solamente que va a ser el tema de la semana que viene, no solamente en la simplicidad de la herejía del Evangelio de la Prosperidad, sino también el ataque a la familia nuclear, el ataque a la unión en el matrimonio bíblico, y usted va a ver cómo se busca justificar dentro de las iglesias apóstatas una nueva cosmovisión que niega la revelación bíblica, porque la base, nuevamente, la primera piedra se puso ¿dónde? En los seminarios, en los seminarios apóstatas, porque no todo el mundo que va a un seminario sano, hay seminarios apóstatas. Hay que ver cuál es la cosmovisión de ese seminario. Exacto, y ver qué es lo que enseña. Estaba analizando quizás un poquito de lo que se ha estado discutiendo, pero cuando yo digo, y el pastor está diciendo un sincretismo, hermanos, no podemos pensar exclusivamente en el sincretismo de escoger aquellas cosas que nos convienen de la Biblia y lo que no. Aquí hay un sincretismo con religiones paganas, exacto, cosas fuera de la Biblia, para poder justificar una posición político-religiosa del pueblo alemán. Así mismo en ese momento. Oiga, qué cosa tremenda, pero vamos a seguir la semana que viene con este tema, porque ya el tiempo nos ha traicionado. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, Dios bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre los tuyos y encima de ti. Dios te bendiga ricamente.